Bueno, en primer lugar, saludar a la doctora Ginette y felicitarla por esa exposición tan precisa, tan interesante y sobre todo tan esclarecedora de lo que se viene para el país, de lo que se viene, que es el nuevo sistema de garantía mobiliaria, cuya norma ya está emitida, se emitió en septiembre del 2018 y todavía no está vigente porque está sujeta a la implementación justo del sistema informativo de garantía mobiliaria. En segundo lugar, quiero saludar a todos los presentes aquí, en este hermoso auditorio, así como a aquellos que se han dado el trabajo de conectarse un sábado en la mañana para escucharnos. Gracias por eso. A ver, mi participación como panelista va a estar orientada en 3 puntos bastante precisos. El primero, relacionado al corazón de la reforma, el corazón de la reforma que se viene para el país, atendiendo la excelente exposición de la doctora Ginette. ¿Cuál es el corazón de la reforma? El sistema informativo de garantía mobiliaria. El segundo punto, un análisis comparativo del marco normativo actual con el que se viene, semejanzas y diferencias brevemente, y el tercero, un comentario final en función al motivo que impulsó la reforma. A ver, vayamos con el primer punto. El corazón de la reforma, el sistema informativo de garantías mobiliarias. A ver, este es un sistema web que persigue 3 fines. Fácil inscripción de la garantía, fácil publicidad y fácil ejecución. ¿Ok? Este sistema, que es un sistema web que va a estar disponible las 24 horas del día, como lo hemos visto en la exposición, va a estar administrado a cargo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Aquí quiero abrir un paréntesis. Cuando nos pregunten cuáles son las funciones que brinda la institución, siempre decimos publicidad, inscripción. Ya la respuesta no va a ser tan correcta. Hay que incorporar uno más. La ley le da una competencia más a la SUNAR, que es administrar este sistema informativo de garantía mobiliaria. Cierro paréntesis, solo para tenerlo en cuenta. Otro punto a tener en cuenta, este sistema informativo de garantía mobiliaria sustituye a lo que nosotros conocemos de la óptica registral, la seguridad jurídica preventiva. ¿Y qué es la seguridad jurídica preventiva? Básicamente titulación auténtica, calificación, inscripción, ¿no? El título auténtico ingresa al registro, emitido por un notario quien ejerce la función pública por delegación, ¿ok? Escritura pública, certificación de firmas respecto a la legalización, el control de legalidad que hace el registrador del documento y los antecedentes, y la inscripción, y a partir de la inscripción se despliegan los efectos que todos conocemos, fe pública, oponibilidad, legitimación, es el corazón de la calificación. Este sistema no parte de esa seguridad jurídica preventiva. El legislador ha optado por reducir esos costos de transacción. ¿Que hay costos de transacción en la seguridad jurídica preventiva? De hecho lo hay, lo comentó la doctora Ginette, en el sentido de que ya no hay intervención notarial, plazos y costos, ya no hay calificación registral, plazos y el pago de la tasa, y por lo tanto tampoco inscripción. Por eso este esquema sale del ámbito de la calificación. ¿Cuál es la ratio o el motivo que dispuso el legislador para sustituir esta seguridad jurídica preventiva? El motivo, y está en la exposición de motivos del decreto legislativo 1400, que es el que va a entrar en vigencia, es facilitar el acceso a créditos a las MIPES, bajo un esquema de regulación. Sobre ese punto va a ser mi intervención final. Entonces, que nos tengamos en cuenta que este sistema informativo de garantías mobiliarias es una competencia adicional a la SUNAR que sale del esquema de la seguridad jurídica preventiva, por eso sale el procedimiento de inscripción. Ok, ese es el punto 1 que quería tocar. El punto es algunas semejanzas y diferencias respecto a lo que se viene. A ver, en semejanzas se mantiene el carácter de libre circulación o libre movilización de los bienes muebles sujetos a garantía, ¿no? Lo que se conoce como prenda jurídica o sin desplazamiento, ¿ok? Mantiene esa regla el marco normativo vigente y el que se viene es similar, ¿ok? La otra similitud es el tema de la universalidad de los bienes muebles, o precisamente hablar de cosas, ¿no? Dentro del Código Civil sujetos a garantía mobiliaria. Todas las cosas pueden ser sujetas a garantía mobiliaria. Lo dice el esquema actual, obviamente bajo distintos registros jurídicos, ¿no? Si es un bien mueble hoy día, ¿no? Que tiene un registro jurídico propio, se inscribirá en el registro respectivo, bajo el folio real, y si es un bien mueble que no tiene registro jurídico, se inscribirá en el registro mobiliario de contratos, ¿no? El esquema que se viene mantiene la universalidad de los bienes, pero ya sin diferenciar esos registros, sino va al formulario o al sistema informativo de garantías mobiliarias. La otra similitud es en el tema del contrato de la garantía.
ambas normas, la que se viene y la que está vigente, que es la 28677, si la memoria no me falla, establece que tiene que ser por escrito, ¿no? Obviamente el marco normativo que ingresa o que va a ingresar en vigencia permite que pueda ser con un esquema de escritura pública, certificación de firmas, firmas manuscritas, etc. ¿Ok? ¿Dónde viene el cambio? Es una vez teniendo el acto constitutivo, cómo otorgo publicidad de esa garantía. Obviamente el esquema actual, publicidad, tengo que ir al procedimiento de inscripción, bajo las reglas del procedimiento de inscripción, y lo que se viene es este esquema del sistema informativo de garantía inmobiliaria. El acreedor va a tener que ingresar la información, ya no el registrador a través de la inscripción, sino el acreedor ingresa la información, este formulario bastante práctico que ha mostrado la doctora Ginette, en función a lo que dice el contrato. ¿Ok? Este es el punto número 1. El punto número 2 es el tema del esquema también de la información. Este formulario, esta publicidad, tiene efectos de oponibilidad, menciona la ley. O sea, le da algún efecto jurídico. Estamos hablando de un registro administrativo, la ley le da el efecto de oponibilidad, a pesar de no haber calificación. El otro tema a tener en cuenta es el esquema de búsqueda de este formulario. Es en función al nombre del deudor, un esquema de folio personal, si queremos llamarlo en el mundo registral, a tener en cuenta. Otro tema interesante que soluciona la ley, y quiero comentarle un poquito la experiencia como practicante, estuve practicando en entidad financiera, es el contrato control. ¿A qué se refiere esto? No solo también el registro, sino tienes el contrato control. Yo era practicante, recuerdo 2007, en una entidad financiera, y trabajaba en el área de garantías. Y me llega un contrato de una garantía sobre la base de un depósito a plazo fijo, una garantía líquida. El deudor daba en garantía su depósito a plazo fijo y frente a eso se le daba un crédito. Pero yo reviso el contrato, había llevado mi curso de derechos reales, había leído algo de derecho registral, y voy donde mi jefa, bien orgulloso, y le digo, Manuela, me estás dando un contrato, ¿dónde está la inscripción? ¿Dónde está la publicidad? Necesitamos oponibilidad, que el registro, etc. Y mi jefa me mira y me dice, oye Jorge, tenemos el dinero aquí, ¿qué inscripción quieres hacer? Y efectivamente esa era la crítica que se le daba a la ley vigente. Con el contrato control, la nueva reforma soluciona esto, ya no necesitas ir a la publicidad porque tienes efectivamente el dinero, que es más líquido que el dinero. Entonces soluciona ese problema, ¿no? Y finalmente, referirme ya para cerrar, pues, según el tiempo, es en cuanto a lo que motiva la reforma. ¿Cuál es la razón que motiva la reforma? Uno va a la exposición de motivos, y es facilitar el acceso al crédito de las MIPES, que las MIPES son el corazón de la economía del Perú. Y vayamos a un tema. Efectivamente, hay una simplificación, una desregulación, hay una reducción de costos de transacción en este nuevo esquema, y la respuesta es sí, es evidente, lo hemos visto. ¿Esto va a permitir facilitar el acceso al crédito? Probablemente sí, pero ¿es la solución final, la solución óptima? Creo que no. Creo que el esquema, y esto lo digo a manera de comentario, como política pública, tiene que ser un poquito más integral. Por ejemplo, se ha hecho algo en los últimos años sobre facilitar la competencia en el sistema financiero para que producto de la competencia haya reducción de tasas para las MIPES. Sabemos que hay 4 o 5 entidades financieras que están en el mercado, bancarias. ¿Hay una política pública para promover la competencia y facilitar el acceso al crédito de las MIPES? No lo he visto. Y de hecho, es muy probable que los bancos ni siquiera le den crédito a las MIPES, sino iban a cajas o a financieras. Hace 2 años salió una ley donde establecía topes a las tasas de interés. Sería bueno revisar números y ver cómo ha sido ese impacto. ¿Ha perjudicado o no a las MIPES respecto al acceso al crédito, al tope de tasas de interés? Es un punto a tener en cuenta. Otro tema que nos lleva a reflexión sobre facilitar el acceso al crédito. ¿Alguna reforma tributaria interesante para reducir las brechas de informalidad en el país? Sería bueno que se someta a debate para ver el tema más integral en cuanto al acceso al crédito. ¿Alguna política de facilitar las licencias municipales para apertura de negocio, para que las MIPES puedan ingresar rápidamente ingresos económicos, sustentar algún crédito? Yo creo que el tema debe ser un poquito más integral como Estado, involucrar a varios sectores porque esto es multisectorial, pero del lado de nosotros, del lado de la superintendencia, la ley ya nos dio una atribución más, y quiero resumir ya para cerrar en el título, es gestión del cambio. Tenemos un gran tema que se viene, un gran
punto a tener en cuenta y hay que gestionar ese cambio. Es un cambio fundamental, la ley ya está dada, le he comentado brevemente algunas particularidades, algunas características del sistema, es un esquema evidentemente de simplificación y lo hemos visto aquí, de reducción de costos de transacción, pero vayamos luego a ver cuáles van a ser los resultados. Lo hemos visto claramente, insisto, hay una reducción de costos de transacción importante en el nuevo esquema de sistema de garantías mobiliarias, y esa es la gestión del cambio. Hay que ver cómo se gestiona en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos esta nueva competencia que la ley le ha atribuido. Muchas gracias, doctora Ginette, de nuevo reiterando mi agradecimiento y por su clara exposición. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Rojas. Adelante, ingeniero Gálvez, lo escuchamos. Muy buenos días. Sumarme a la felicitación por la presentación, doctora Ginette. También quiero aprovechar el momento para agradecer por la disposición que ha tenido siempre con el equipo de SUNAR que está embarcado en este proyecto. Siempre ha estado usted disponible y nos ayuda mucho. Así que quiero aprovechar para en este foro agradecer, hacer extensivo el agradecimiento. Y también, por supuesto, saludar a todos los que estamos presentes en este foro y los que están a través del Zoom. Mi intervención yo un poco quiero orientarla a unos componentes complementarios a los que ha mencionado Jorge, pero que son críticos, creo yo, importantes, porque este es un servicio que es un servicio web, es un servicio que tendría que estar disponible 24/7 y que hay componentes que de repente cuando los nombres sean percibidos como muy tecnológicos, pero que en realidad persiguen conseguir el objetivo de este tipo de servicios de plataforma. Uno de ellos es el uso del certificado digital como mecanismo de autenticación. Lo que quiero complementar es también el manejo de formularios y la interoperabilidad relacionada con la calidad de los datos y de la información que va a llegar a nuestra base de datos y la arquitectura que hay atrás de ella y de la seguridad de la información. En principio, el primer punto, que es el uso del certificado digital como un mecanismo de autenticación. En el caso del Perú, por ejemplo, el certificado que utilizamos es un certificado que es un certificado acreditado, que está generado por una entidad acreditada porque ha sido, ha pasado por un proceso a través de una institución que acá se llama Indecopi, que es la responsable de acreditar a todas las entidades que son parte de lo que nosotros denominamos IOFE, que es la infraestructura oficial de la firma electrónica, y al tener un certificado con estas garantías, nos va a permitir identificar al usuario que accede a nuestra plataforma. Y es un concepto, creo, o un elemento crítico, saber o estar seguro que quien ingresó a la plataforma es quien dijo que era. Entonces, eso es un elemento crítico que en el caso nuestro lo estamos enfocando de esa manera. El uso de certificados en la autenticación. Cerrando un poco el componente del uso del certificado digital como un componente que nos va a asegurar que quien ingresa a esta plataforma es quien dice ser. Entonces, ese es un elemento importante. Luego, el otro componente o el otro elemento que quería un poco desarrollar es el aspecto del uso de formularios. El uso de formularios que nos va a permitir tener una data estructurada. Y de nacimiento, y así lo dice el decreto legislativo, es una base de datos única. Es una base de datos única que es un tema que muchos de los que estamos acá presentes perseguimos del lado del sistema registral, tener una base de datos única y además estructurada. Pero no solamente tiene que ser única, centralizada y estructurada, sino que tenemos que garantizar que haya calidad de los datos. Es decir, que los datos que están insertos en esta base de datos estructurada estén de alguna manera validados hasta donde se pueda, para que nosotros podamos tener la certeza de que esos datos son datos reales y que podamos aprovecharlos, ¿no? Cuando digo aprovecharlos es implementar herramientas de análisis de datos, de tendencias, de una serie de herramientas que ya están vigentes y que nos van a permitir saber, proyectarnos, hacer prospectiva, generar de repente nuevos servicios, incluso a través de estos datos, ¿no? Tener un indicador de cómo va, en el caso de garantías mobiliarias, de los créditos, ¿no? Hacía un comentario solamente con el dato de
cuántas ejecuciones se hacían respecto a las que se ejecutaban, a las que se inscribían, perdón, y era un dato pequeño, entonces ya te daba una información valiosa que es que funciona el sistema, que el sistema está funcionando. Entonces, eso es muy importante. Entonces, en el caso nuestro, lo estamos enfocando también de esa manera. Nace el sistema con una base de datos centralizada, una base de datos estructurada, y nos estamos apalancando, si quiere decir, si aplica el término, en la interoperabilidad, que es la PIDE, ¿no? Para poder obtener la información directamente de RENIEC, para el caso de las personas peruanas, para nuestro caso, y también vamos a interoperar con migraciones para obtener información de los extranjeros, aquellos que tienen carnet de extranjería, vamos a poder interoperar y traer su información. Y algunos otros elementos que nos van a permitir complementar y tener una mayor calidad de datos. Efectivamente, el formulario tiene una serie de casillas o cajitas que sí el acreedor o el autorizado va a tener que llenar de manera abierta, pero en general por lo menos vamos a identificar quién es el deudor, quién es el acreedor, con certeza, que creo son datos fundamentales para los avisos, para la ejecución y para los procedimientos posteriores que se vienen. Entonces, este también es un elemento importante que hay que considerar en los proyectos: interoperar, tener bases de datos estructuradas, utilizar la tecnología, pero no solamente de manera dura como tecnología, sino para beneficiarnos como país, como ciudadanos, es decir, tener un mejor servicio y tener de repente servicios mejores para la sociedad. Y finalmente, un poco para ir cerrando la intervención también, quería hablar de lo que es la seguridad de la información y la seguridad informática, que tenemos que, se habla siempre, pero siento yo, es un tema, una percepción personal, que no se le está dando todavía la prioridad o las herramientas que merece, que ya merece. ¿Por qué digo que ya merece? Porque, bueno, no cabe duda que ya estamos en una sociedad digital, cada vez hay más servicios digitales. Este es un servicio digital 24/7, se accede de cualquier parte del mundo. La doctora Giné ha estado en Puno, ha accedido a un sistema que está desplegado en Costa Rica y no hay ningún problema. Igual ayer veía algunos funcionarios de SUNAR firmando documentos, ¿no? Resoluciones. Entonces, estamos trabajando en un ambiente de ese tipo. Pero esas ventajas que acabo de mencionar, que son solo algunas, también genera del otro lado algunos riesgos. Riesgos que cada vez son más visibles y más complejos. Ayer leía un artículo sobre seguridad de la información de cómo va a crecer el tema de los riesgos sobre la seguridad, de la seguridad de la información en el 2030 y se va a multiplicar por N, porque hay tanta tecnología y tanta gente relacionada a vulnerar la información que se viene un escenario muy complejo y que tenemos que trabajar en protegernos. Solamente, y aprovechando que está Giné acá, en Costa Rica, y por la información que nos llegó, el 17 de abril de este año, ¿no? De este año, a la medianoche, cuando probablemente estaban todos durmiendo, empezó un ataque masivo a todas las entidades, no sé si a todas, pero a una gran cantidad de entidades, por lo menos a las más importantes de Costa Rica, que no solamente fue el 17 de abril, tardó, digamos que tuvo hasta como mes y medio, hasta el 30 de mayo. Pero un poco para que tengan un poco de visibilidad sobre lo que significó, por lo menos hasta donde me informé yo, las entidades como el Ministerio de Hacienda, el Seguro Social y otras entidades muy importantes de Costa Rica tuvieron que bajar los servicios, salieron, o sea, no estaban disponibles, con lo que significa para la operatividad del país, las pérdidas que se generan. Todo un país tuvo que, entre comillas, parar de dar servicios por un periodo bastante prolongado. Luego vienen
otras consecuencias, ¿no? Hay que ver qué daño se hizo, qué información se perdió, cómo se recupera esa información. Hay entidades que lo hacen mejor, otras entidades que no lo hacen tanto. Y hay información que se pierde, hay que ver cómo se recupera esa información. Eso demanda tiempo. Entonces hay un impacto gigante. Tanto fue así que salió el presidente, en ese momento, a decir que estaban en estado de guerra. O sea, Costa Rica se sintió que estaba siendo atacado como si hubiera sido atacado en épocas pasadas con misiles. Pero estaban siendo atacados en un ambiente digital a las instituciones. Entonces el tema de la seguridad de la información y la seguridad digital es un tema relevante, crítico, importante, y que tenemos que incorporar cuando ejecutamos o cuando queremos poner a disposición de la ciudadanía proyectos que son totalmente digitales como este. Entonces, yo quería solamente hablar de estos componentes que son tecnológicos. Sí, son tecnológicos, pero que no son tecnológicos, solo tecnológicos, sino que tienen que ver con el logro de los objetivos que tiene, en este caso, que estamos hablando de garantías mobiliarias. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a nuestra conferencista y panelistas por sus interesantes intervenciones. Y a continuación les agradeceremos ponerse al centro del escenario para una foto del recuerdo. Y de esta manera se les hará la entrega de un certificado por su participación y una muestra de la artesanía regional. Acompañamos este momento con las palmas y ritmo regional. Les ofrecemos un caluroso aplauso y agradecemos por su participación.